Hola, ¿cómo estáis? Dice Wikipedia que Dietrich Bonhoeffer, que nació el 4 de febrero de 1906 y murió el 9 de abril de 1945, fue un líder cristiano alemán que participó en el movimiento de resistencia contra el nazismo. Bonhoeffer, pastor protestante y teólogo luterano, fue arrestado y encarcelado mientras estaba preso fue acusado de pretendidamente haber formado parte de los complots planeados por miembros de la Abwehr, bueno, no sé pronunciarlo, Oficina de Inteligencia Militar, para asesinar a Adolf Hitler, y por esa razón fue finalmente ahorcado el 9 de abril de 1945. Bien, quería compartir con vosotros algo escrito por Bonhoeffer, a ver si lo sé decir bien. Bonhoeffer. Dice aquí, texto del teólogo y disidente antinazi luterano alemán Dietrich Bonhoeffer, publicado después de 10 años en Letters and Papers from Prison, volumen 8, Minneapolis, en el año 2010. La estupidez es un enemigo más peligroso del bien que la malicia. Uno puede protestar contra el mal, puede ser expuesto y, si es necesario, impedido por el uso de la fuerza. El mal siempre lleva dentro de sí el germen de su propia subversión, en el sentido de que deja en los seres humanos al menos una sensación de malestar. Contra la estupidez estamos indefensos. Ni las protestas ni el uso de la fuerza logran nada aquí. Las razones caen en oídos sordos. Simplemente no es necesario creer en los hechos que contradicen el prejuicio de uno. En esos momentos la persona estúpida incluso se vuelve crítica. Y cuando los hechos son irrefutables, simplemente se los deja de lado como si fueran intrascendentes, como incidentales. En todo esto, la persona estúpida, en contraste con la maliciosa, está completamente satisfecha de sí misma, y al irritarse fácilmente se vuelve peligrosa al lanzarse al ataque. Por esta razón se requiere mayor cautela que con uno malicioso. Nunca más intentaremos persuadir al estúpido con razones, porque es un sinsentido y peligroso. Esta frase me encanta. Nunca más intentaremos persuadir al estúpido con razones. Si queremos saber cómo saca lo mejor de la estupidez, debemos tratar de comprender su naturaleza. Esto es cierto, que en esencia no es un defecto intelectual, sino humano. Hay seres humanos que son de un intelecto notablemente ágil, pero estúpidos, y otros que son intelectualmente bastante torpes, pero todo menos estúpidos. Esto lo descubrimos, para nuestra sorpresa, en situaciones particulares. La impresión que se tiene no es tanto de que la estupidez sea un defecto congénito, sino de que en determinadas circunstancias las personas se vuelven estúpidas o permiten que esto les suceda. Observamos además que las personas que se han aislado de los demás o que viven en soledad manifiestan este defecto con menos frecuencia que los individuos o grupos de personas inclinadas o condenadas a la sociabilidad. Y así parecería que la estupidez es quizás menos un problema psicológico que sociológico. Es una forma particular del impacto de las circunstancias históricas sobre los seres humanos, un concominante psicológico de ciertas condiciones externas. Si se observa más de cerca, se hace evidente que cada fuerte ascenso del poder en la esfera pública, ya sea de carácter político o religioso, infecta de estupidez a gran parte de la humanidad. Incluso parecería que esto es virtualmente una ley sociológica psicológica. El poder de uno necesita la estupidez del otro. El proceso, el juego aquí, no es que las capacidades humanas particulares, por ejemplo el intelecto, de repente se atrofien o fallen. En cambio, parece que bajo el impacto abrumador del poder en ascenso, los humanos se ven privados de su independencia interna y, más o menos conscientemente, renunciar a establecer una posición autónoma frente a las circunstancias emergentes. El hecho de que el estúpido sea a menudo testarudo no debe cegarnos ante el hecho de que no es independiente. Al conversar con él, uno siente virtualmente que no está tratando en absoluto con una persona, sino con eslóganes, consignas y cosas por el estilo que se han apoderado de él. Está bajo un hechizo, cegado, maltratado y abusado de su propio ser, habiéndose convertido así en una herramienta sin sentido. La persona estúpida también será capaz de cualquier mal y al mismo tiempo incapaz de ver qué es el mal. Aquí es donde acecha el peligro del mal uso diabólico,
pues es este el que puede destruir de una vez por todas a los seres humanos. Al conversar con él, uno siente virtualmente que no está tratando en absoluto con una persona, sino con eslóganes, consignas y cosas por el estilo que se han apoderado de él. Está bajo un hechizo, cegado, maltratado y abusado en su propio ser. Sin embargo, en este mismo punto se vuelve bastante claro que solo un acto de liberación, uno de instrucción, puede vencer la estupidez. Aquí debemos aceptar el hecho de que en la mayoría de los casos una liberación interna genuina se vuelve posible solo cuando la ha precedido una liberación externa. Hasta entonces debemos abandonar todo intento de convencer al estúpido. Este estado de cosas explica por qué en tales circunstancias nuestros intentos de saber qué piensa realmente la gente son en vano y por qué en estas circunstancias esta pregunta es tan irrelevante para la persona que está pensando y actuando responsablemente. La palabra de la Biblia de que el temor de Dios es el principio de la sabiduría declara que la liberación interior del ser humano para vivir la vida responsable ante Dios es el único camino genuino para vencer la estupidez. Pero estos pensamientos sobre la estupidez también ofrecen consuelo en que nos prohíben rotundamente considerar que la mayoría de las personas como estúpidas en todas las circunstancias, Realmente dependerá de si los que están en el poder esperan más de la estupidez que la gente que de su independencia interior y sabiduría. Y vosotros os preguntaréis, ¿por qué lees esto, Javier? Vale, yo hoy he visto una noticia, voy a tratar de leer solo el titular. En última hora, en un periódico de Baleares que dice lo siguiente. El exceso de mortalidad se dispara en Baleares un 400% durante 2022 respecto al primer año de la pandemia. En lo que va de este ejercicio se han contabilizado 1.436 óbitos más de los previstos frente a los 288 de 2020 y a los 746 de 2021. No me voy a extender en leer esta noticia porque muchas veces carece de sentido por ese mismo texto que he leído antes, cuando es absurdo intentar convencer a los estúpidos de nada. En realidad, este vídeo debería ser dirigido para ellos exclusivamente. Pero cuando ves tantas cosas que cuadran y sigues sin querer ver la realidad, es que te estás encontrando con ese estúpido del que se hablaba en este texto que os he leído. Sobran las palabras. Ya llegados a este punto, habiendo pasado lo que ha pasado, quien no vea lo único novedoso que ha sucedido, lo más importante, la novedad más importante que ha sucedido en estos 2 años y que ha acarreado las consecuencias dramáticas que han acarreado, quien no quiera ver eso ya, no hay nada que hacer con él. Se le deja la información y que él solo intente ver la verdad o que siga en su estupidez. Pero el esfuerzo está claro que está siendo baldío. Entonces, ahí está la información para el estúpido y si la quiere ver, pues chico, que la vea. Y si no la quiere ver, es su problema.